Ya era abuela cuando encontré el valor para decir en voz alta lo que me hicieron, pero esta historia comienza mucho antes, en aquella misma región de Guanajuato donde crecí, una mañana seca de 1965, cuando yo todavía era solo una niña flaca, de trenza larga y pies descalzos en la tierra caliente del patio. Recuerdo el olor a café colado demasiado fuerte en la cocina de adobe y el silencio pesado dentro de la casa, ese silencio que anuncia algo malo. Mi padre llevaba días sin mirarme a los ojos. Cuando me llamó para sentarme a la mesa rústica de madera, sentí un nudo en el estómago que no era hambre. Fue allí, sin rodeos y sin afecto, donde dijo que yo ya tenía dueño. No habló de matrimonio, habló de un acuerdo, habló de una promesa, dijo que era para mi futuro. En ese instante, el mundo se encogió a mi alrededor. Yo tenía 13 años y apenas entendía los cambios de mi propio cuerpo, pero reconocí el miedo como quien reconoce el sonido de una tormenta que se acerca. El hombre que mencionó era un hacendado conocido en los alrededores de San Miguel de Allende, lo suficientemente viejo para ser mi abuelo, dueño de extensas tierras y peones que bajaban la cabeza cuando él pasaba. Mi padre hablaba animado, como quien cierra un gran negocio, mientras yo sentía el sudor correr por mi espalda y la garganta endurecerse. Mi madre permaneció callada, con la mirada baja, moviendo una cuchara en una olla casi vacía, como si el ruido del metal pudiera ahogar el destino que se estaba decidiendo allí, sobre esa mesa sencilla. Aquella noche, acostada en el colchón delgado extendido en el suelo, mirando el techo oscuro marcado por el humo del fogón, entendí que, si me quedaba, mi vida terminaría incluso antes de empezar. No habría escuela en León, no habría sueños, no habría elección. Habría obediencia, silencio y una puerta cerrada para siempre. Fue allí, con el corazón latiendo más fuerte que cualquier rezo que hubiera escuchado en la capilla del pueblo, que tomé la decisión que lo cambiaría todo. Yo no sería entregada como parte de un pago. Aun sin saber a dónde ir, aun con miedo del camino y del mundo, prefería enfrentar lo desconocido que aceptar un futuro que nunca elegí. El aire helado de la madrugada de Guanajuato era un cuchillo fino que cortaba la piel delgada de mi vestido. Tenía 13 años, pero en ese momento era más vieja que las piedras del camino. Cada paso que daba en el camino de tierra era un trueno en el silencio de mi mundo. Detrás de mí, la pequeña casa de adobe donde nací, dormía bajo un cielo salpicado de estrellas indiferentes. Allá adentro dormía mi padre, el hombre que, con la mejor de las intenciones y la peor de las desesperaciones, había cambiado mi futuro por un puñado de promesas. Dormía mi madre, cuyo corazón latía en sincronía con el mío, pero cuyas manos estaban atadas por la obediencia. Mis pies descalzos protestaban con cada piedra, con cada espina escondida en el polvo. El frío subía por mis piernas y se instalaba en mi pecho, pero no era más fuerte que el fuego que me quemaba por dentro. No llevaba casi nada, un pequeño bulto de tela amarrado a la cintura, con 2 tortillas secas, las pocas monedas que junté vendiendo huevos de gallina, y una imagen descolorida de la Virgen de Guadalupe que mi abuela me dio antes de morir. Ella era mi única herencia, la Virgen, y la terquedad. El miedo era un animal vivo, gruñendo en mi oído. La oscuridad a mi alrededor parecía llena de ojos, de susurros. El aullido de un coyote a lo lejos me hizo encogerme, y por un instante, las ganas de volver, de meterme debajo de la cobija áspera y fingir que todo no era más que una pesadilla, fueron casi insoportables. Pero entonces, la imagen del rostro de don Ricardo invadió mi mente, un rostro ancho, con ojos pequeños y oscuros que parecían desnudarme el alma, una sonrisa que no llegaba a los ojos y manos gruesas, callosas por una vida de poder y posesión. Él era el hacendado, el hombre a quien mi padre me prometió, mi dueño. La palabra dueño resonó en mi cabeza y me dio fuerza. Yo no era un animal, no era un pedazo de tierra. Yo era María del Refugio, pero aquella noche era solo una niña corriendo para no ser borrada. El destino que me esperaba en aquella hacienda en San Miguel de Allende era una jaula de oro, pero una jaula al fin y al cabo. Yo prefería el cielo abierto, aunque estuviera lleno de tormentas. Me detuve un segundo en la bifurcación del camino. Un sendero llevaba de vuelta al pueblo, a lo conocido, al calor del fogón de leña y al olor a café por la mañana. El otro, el que tenía que seguir, era una mancha oscura que se perdía en el horizonte, rumbo a la carretera para León, una ciudad que solo conocía por historias. Era lo desconocido.
el hambre, la soledad. Respiré hondo, el aire llenando mis pulmones con el olor a tierra húmeda y a monte. Apreté la imagen de la Virgen contra mi pecho y elegí la oscuridad. Me elegí a mí. En ese instante, no sabía si estaba corriendo hacia mi salvación o hacia mi perdición. Solo sabía que estaba corriendo, y por primera vez en mi vida, la dirección era mía. Mi nombre es María del Refugio Hernández, pero el mundo me conoce como Cuquita. Hoy, con mis 74 años, mis manos están arrugadas y manchadas por el sol y el tiempo, pero todavía saben hacer las mejores tortillas de Guanajuato. Mi cabello, antes negro y grueso como la noche, ahora es una corona de nieve. Vivo en una casita sencilla en un pueblo cerca de Dolores Hidalgo, donde la vida pasa despacio, al ritmo del sol. Pero antes de ser esta abuela que sonríe a los niños en la calle, fui la hija de Julián e Isabel Hernández. Nuestra vida era simple, tejida con los hilos de la tierra. Papá era un hombre de campo, nacido y criado para entender el ciclo del maíz y del frijol. Era un hombre alto, de hombros anchos y piel quemada por el sol, con un orgullo que era más grande que sus tierras. No era un hombre malo, mi padre. Era un hombre duro, forjado por la dificultad, que creía que el amor se mostraba con provisión, no con palabras. Un «te quiero» nunca salió de su boca, pero un plato de comida nunca faltó en nuestra mesa, hasta el año de la sequía. Mamá, Isabel, era lo opuesto. Pequeña, de gestos suaves y una mirada que cargaba una tristeza antigua. Ella era el alma de nuestra casa. Su mundo era el pequeño patio, la cocina con el fogón de leña siempre encendido y la pequeña capilla del pueblo. Ella me enseñó a rezar, a coser, a cocinar y principalmente a observar. Aprendí a leer sus emociones en la forma en que amasaba la masa de la tortilla, en la tensión de sus hombros mientras remendaba la ropa de papá. Su amor era una cobija caliente en las noches frías, un susurro de consuelo cuando me raspaba la rodilla. Nuestra casa de adobe tenía 2 cuartos. El piso era de tierra apisonada, barrido con esmero por mamá todos los días. El olor que dominaba el ambiente era una mezcla de humo de leña, maíz cocido y el polvo fino que el viento traía de las siembras. No tenía hermanos, era solo yo, en medio del silencio de mis padres. Un silencio que, en aquella época, yo creía que era paz. Mi infancia estuvo hecha de pequeñas cosas. Correr detrás de las gallinas en el patio, ayudar a mamá a recoger tomates y chiles en nuestra pequeña huerta, escuchar las historias que los más viejos contaban en la plaza del pueblo las noches de domingo. Soñaba poco. Mis sueños eran del tamaño de nuestro pedazo de tierra, casarme con un muchacho del pueblo, tener hijos y repetir la vida de mi madre, de mi abuela y de todas las mujeres que vinieron antes que yo. Era un destino seguro, como el amanecer, y yo no lo cuestionaba. Hasta el año en que el cielo se olvidó de nosotros. Fue en 1964. El sol de verano llegó más fuerte de lo normal, un castigo dorado e implacable. Las lluvias, que deberían haber llegado en junio, simplemente no vinieron. El cielo, antes de un azul profundo y generoso, se volvió pálido, blanquecino por el polvo y el calor. Las matas de maíz, que deberían estar altas y verdes, comenzaron a amarillear y a marchitarse antes siquiera de dar elote. Yo veía la preocupación crecer en el rostro de mi padre día tras día. Pasaba horas parado al borde de la siembra, con el sombrero en la mano, mirando al cielo como si pudiera arrancar las nubes de allí a la fuerza. Su espalda, antes recta y orgullosa, comenzó a curvarse bajo el peso de lo que estaba por venir. Dejó de hablar durante las comidas. El silencio en nuestra casa, antes pacífico, se volvió pesado, denso, lleno de palabras no dichas. Mamá encendía velas a San Isidro, el santo de los labradores. Yo la acompañaba en las novenas, mis pequeñas manos juntas en oración, pidiendo por una lluvia que no llegaba. El pozo comenzó a secarse. Las gallinas ponían menos huevos. 2 de nuestras 3 vacas enfermaron y murieron. La desgracia no venía de una vez. Llegaba en pequeñas dosis diarias, carcomiendo nuestra esperanza poco a poco. Papá, para intentar salvar lo que quedaba, pidió dinero prestado. Primero a los compadres, luego al dueño de la única tienda del pueblo. Finalmente, cuando todas las puertas se cerraron, fue a buscar a don Ricardo Vargas, el hacendado más poderoso de la región de San Miguel de Allende, un hombre cuya riqueza era tan vasta como su fama de ser despiadado. Recuerdo la noche en que papá regresó después de haber hablado con él. Entró en casa oliendo a tequila barato y a derrota.
Arrojó el sombrero sobre la mesa y se sentó, con el rostro hundido entre las manos. Mamá se acercó, puso la mano en su hombro, pero él no se movió. ¿Lo conseguiste, Julián?, preguntó ella con una voz que era casi un hilo. Él levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos. No sé si por la bebida o por las lágrimas que se negaba a derramar. Nos va a ayudar, dijo con la voz ronca. Pero todo tiene un precio, Isabel. Todo. Esa noche, no entendí lo que quería decir. Yo, en mi inocencia de 13 años, sentí un alivio. Pensé que nuestros problemas estaban resueltos. Mal sabía yo que el verdadero problema apenas comenzaba, y que el precio que don Ricardo cobraría no sería en dinero, ni en tierra, sería yo. Don Ricardo Vargas no era un hombre que se viera con frecuencia en nuestro pueblo. Vivía en su inmensa hacienda, un mundo aparte, con sus propios peones, sus propias reglas, pero su presencia se sentía en todas partes. Era él quien compraba las cosechas, quien prestaba dinero con intereses absurdos, quien decidía quién prosperaba y quién se hundía. Su nombre se pronunciaba en susurros, una mezcla de miedo y respeto a regañadientes. La primera y única vez que lo vi antes de la promesa fue durante la fiesta del santo patrono del pueblo. Llegó en una camioneta negra y brillante, que levantó una nube de polvo e hizo que todos los niños dejaran de correr para mirar. Bajó del vehículo con una lentitud calculada, como si quisiera que todos apreciaran su llegada. Era un hombre grande, no solo en altura, sino en anchura. Vestía una camisa blanca impecablemente limpia, que parecía estirarse sobre su barriga prominente, y pantalones oscuros sujetos por un cinturón de cuero con una hebilla de plata que brillaba bajo el sol. Tenía más de 50 años, con el cabello canoso peinado hacia atrás y un rostro surcado por arrugas, pero sus ojos eran lo que más me asustó. Eran pequeños, oscuros e increíblemente atentos. No parecían solo ver, parecían evaluar, pesar, calcular el valor de todo y de todos. Caminó por la plaza como un rey inspeccionando sus dominios. La gente le abría paso, los hombres se quitaban el sombrero, las mujeres bajaban la cabeza. Mi padre, que estaba cerca de mí, hizo lo mismo, y me jaló ligeramente para ponerme detrás de él, como si quisiera esconderme. Los ojos de don Ricardo pasaron por encima de la multitud, y por un instante terrible, se detuvieron en mí. Fue solo un segundo, pero sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. No fue una mirada paternal, ni curiosa. Fue una mirada de posesión. La misma mirada que probablemente lanzaba a su ganado, a sus tierras. En ese momento, yo era solo un artículo más en su vasto inventario. Hizo un leve gesto con la cabeza en dirección a mi padre. Una sonrisa fina y sin calor apareció en sus labios, y continuó su camino. «Quédate cerca de mí, Cuquita», susurró papá, y su mano en mi hombro era más pesada de lo normal. Aquella noche, el tema en nuestra casa fue la visita del hacendado, pero fue días después, cuando la desesperación de la sequía alcanzó su punto máximo, que su nombre volvió a ser pronunciado, y esta vez estaba ligado al mío. Una tarde, papá llegó de la cantina del pueblo. No estaba borracho, pero sus ojos tenían un brillo extraño, una mezcla de alivio y vergüenza. Llamó a mi madre al patio. Yo me quedé en la cocina, fingiendo arreglar los platos, pero mis oídos estaban atentos a cada palabra. «Hablé con don Ricardo otra vez, Isabel», comenzó. «Nuestros problemas se acabaron. Perdonará la deuda, y nos dará trabajo fijo en la hacienda». El rostro de mamá se iluminó por un instante. «Pero, ¿cómo, Julián? ¿Qué milagro es ese?». Papá vaciló. El silencio que siguió fue largo y pesado. «No es un milagro, es un acuerdo. A él le gustó nuestra Cuquita. Dijo que es una muchacha derecha, de buena familia. Quiere cuidarla, quiere que vaya a la hacienda, para ser su compañía». El plato que sostenía se me resbaló de las manos y se hizo añicos en el suelo de tierra. El sonido fue agudo, violento. Mis padres se voltearon y me vieron allí, parada, con el rostro pálido, entendiendo sin querer entender. La palabra compañía sonaba vacía, un eufemismo feo para algo que mi corazón de 13 años ya sabía que estaba mal. La sonrisa sin calor de don Ricardo, su mirada calculadora, todo cobró sentido. Yo no era una niña, era la moneda de cambio. Después de aquel día, nuestra casa se llenó de un nuevo tipo de silencio, un silencio cortante, lleno de resentimiento y dolor. Papá evitaba mi mirada. Pasaba la mayor parte del tiempo fuera, arreglando cercas que no necesitaban arreglo, o simplemente sentado en el porche, mirando a la nada. Cuando hablaba,
Era con una voz forzadamente alegre, exaltando las ventajas de mi nuevo futuro. «Tendrás de todo, mija», decía, sin mirarme a los ojos. «Vestidos bonitos, buena comida todos los días. Ya no tendrás que andar con los pies sucios de tierra. Don Ricardo es un hombre importante. Te va a dar una vida de reina». Cada palabra era una puñalada. ¿No veía que me estaba vendiendo el lujo a cambio de mi alma? ¿Realmente creía en eso? ¿O solo estaba tratando de convencerse a sí mismo? Mamá, por otro lado, se marchitaba. Sus hombros, ya curvados por la vida de trabajo duro, parecían haberse encogido aún más. Dejó de canturrear mientras cocinaba. Sus movimientos se volvieron lentos, mecánicos. El único lugar donde veía su verdadero dolor era por la noche, cuando pensaba que yo estaba dormida. La oía llorar. No era un llanto fuerte, de desesperación. Era un llanto contenido, ahogado en la almohada. Un sonido de pura impotencia. Eran sollozos bajos, que parecían venir del fondo de su alma. A veces, la oía susurrar oraciones, pidiendo perdón, pidiendo un milagro, pero nunca, ni una sola vez, confrontó a mi padre delante de mí. La costumbre, la obediencia al marido eran cadenas invisibles, pero más fuertes que el acero. Ella era una prisionera de su tiempo, así como yo estaba a punto de convertirme en una prisionera de mi destino. Una noche, no aguanté más. Me levanté de mi petate en el suelo y fui hasta su cama. Papá roncaba bajo, ajeno a todo. Me senté en el borde y toqué su hombro. Se asustó, limpiándose rápidamente las lágrimas con el dorso de la mano. «¿Qué pasa, Cuquita? ¿Tienes frío?» «Mamá». Mi voz salió temblorosa. «No me dejes ir, por favor». Su rostro se contrajo de dolor. Me atrajo hacia un abrazo apretado, un abrazo que contenía todo el amor y toda la debilidad del mundo. Su cuerpo temblaba junto con el mío. «Ay, mi florecita», susurró en mi cabello. «Si pudiera, si tuviera fuerzas, pero tu padre ya dio su palabra. La palabra de un hombre es todo lo que tiene. Y nosotras somos mujeres. Aprendemos a obedecer. Pero esto no está bien, mamá. No es justo». «La vida rara vez es justa, mija», dijo apartándose y sosteniendo mi rostro entre sus manos cálidas y ásperas. «Pero tú eres fuerte, más fuerte que yo. Recuerda siempre quién eres. Recuerda a tu abuela, su valentía. No dejes que nadie apague tu luz. ¿Me lo prometes?» En ese momento, no entendí completamente lo que quería decir. Parecía una despedida, pero sus palabras se anidaron en mi corazón como una semilla. No dejes que nadie apague tu luz. Era una bendición, y quizás un permiso. El permiso que ella misma no tuvo el valor de tomar. La noticia, como pólvora en pasto seco, se extendió por el pueblo. No se anunció oficialmente, pero las paredes de adobe parecían tener oídos. La gente comenzó a mirarme de una manera diferente. Las comadres de mi madre, cuando la encontraban en el pozo o en la tienda, hablaban en voz baja, lanzando miradas de soslayo en mi dirección. Algunas, con una falsa compasión, decían: «Qué suerte, Isabel. Tu Cuquita tendrá un futuro garantizado. No necesitará preocuparse por nada». Era una suerte envenenada, y todos lo sabían. Me miraban con una mezcla de lástima y una pizca de envidia, como si mi desgracia fuera, de alguna manera, un ascenso social. Los hombres en la cantina, según oía escondida, le daban palmaditas en la espalda a mi padre. «Bien hecho, Julián, un hombre de negocios», decían, riendo. Mi padre, en su vergüenza, probablemente aceptaba los elogios con una sonrisa forzada, ahogando su conciencia en tragos de tequila. Se estaba convirtiendo en el hombre que hizo un buen negocio, y eso, para él, quizás era más importante que ser el padre que protegió a su hija. Las otras niñas de mi edad comenzaron a evitarme. Antes, jugábamos juntas, compartiendo secretos y sueños sencillos. Ahora, me miraban con una curiosidad morbosa, como si fuera una criatura extraña, marcada por un destino que las asustaba y, al mismo tiempo, las fascinaba. Me convertí en un ejemplo, una advertencia de lo que podría pasarle a cualquiera de ellas. Yo era la niña que valía el perdón de una deuda. La persona cuya mirada más me dolía era la del padre Miguel, el viejo sacerdote de nuestra parroquia. Siempre tenía una sonrisa amable y un dulce para los niños. Después de que la noticia se extendió, su sonrisa hacia mí se volvió triste, sus ojos llenos de una compasión que me avergonzaba. No dijo nada, no podía interferir en los asuntos de familia, pero su silencio era una condena. Un día, mientras barría el frente de la casa, la esposa del dueño de la tienda, doña Elvira, una mujer conocida por su lengua afilada, se detuvo y me observó.
«¿Entonces es verdad, niña? ¿Vas a vivir en la casa grande?», preguntó sin rodeos. Yo solo asentí, incapaz de hablar. Algunas tienen toda la suerte», rezongó, pero su mirada no era de envidia, era de lástima. «Solo ten cuidado, criatura. El oro brilla, pero también quema. Y los hombres como don Ricardo no tienen corazón. Tienen un cofre en su lugar». Sus palabras me golpearon como piedras. El oro brilla, pero también quema. En ese momento, supe que no podía aceptar aquello. La vergüenza, la lástima, los susurros, todo eso estaba construyendo los barrotes de mi prisión, incluso antes de que llegara allí. La semilla que mi madre plantó en mi corazón comenzó a germinar. La tristeza empezó a dar paso a una rabia fría y silenciosa. Yo no era un objeto. Yo no era un negocio. Yo no sería la niña de la suerte envenenada. La idea de la fuga, antes un pensamiento vago y aterrador, comenzó a tomar forma. Era una idea frágil, como la llama de una vela en el viento, pero era mía, y la protegería con todas mis fuerzas. La decisión de huir no fue un rayo en cielo azul, fue como el agua que se infiltra lentamente en una grieta en la pared, hasta que un día la pared cede. Comencé a planear en secreto, con la astucia de un animal pequeño y acorralado. Yo era una hormiga, construyendo mi camino de escape grano por grano, mientras los gigantes a mi alrededor discutían mi destino. Mi primera tarea fue juntar dinero. Ganaba algunas monedas vendiendo los huevos que sobraban a las vecinas. En lugar de entregar todo el dinero a mi madre, comencé a guardar una moneda aquí, otra allá. Las escondía en un pequeño agujero en la pared de adobe detrás de mi petate, cubierto por un trapo suelto. Cada moneda era pesada, no por su valor, sino por su significado. Era un paso lejos de don Ricardo. Después, la comida. Sabía que necesitaría algo para comer en el camino. Comencé a guardar un pedazo de tortilla de cada comida, escondiéndola en mi pequeño bulto. Se ponían duras, secas, pero para mí eran el pan de la libertad. Lo más importante era la información. Necesitaba saber a dónde ir y cómo llegar. Empecé a prestar más atención a las conversaciones de los adultos. Oí a los hombres hablar de la carretera que pasaba a algunos kilómetros del pueblo. Decían que los camiones iban a León, una ciudad grande, llena de gente y de oportunidades. León. El nombre sonaba como un puerto seguro, lo suficientemente grande para que yo desapareciera. Observé la rutina de mi casa como nunca antes. Sabía exactamente a qué hora se despertaba mi padre, a qué hora se iba al campo, cuándo regresaba. Sabía que, después de la cena y la novena, el cansancio del día los derribaba en un sueño pesado. La mejor hora para salir sería en la madrugada, algunas horas antes de que cantara el gallo, cuando la oscuridad todavía era completa y el frío mantenía a todos dentro de casa. Un día, mi padre llegó a casa con un paquete. Dentro había un vestido. Era un vestido sencillo, de algodón estampado con pequeñas flores azules, pero era nuevo. La tela era suave, diferente a todo lo que había usado. «Don Ricardo mandó entregarlo», dijo papá, con torpeza. «Es para que lo uses el día que vayas a la hacienda». Tomé el vestido. Era el vestido de mi entrega, el uniforme de mi rendición. Lo sostuve contra mi cuerpo, y por primera vez fingí una sonrisa para mi padre. «Es bonito, papá. Gracias». Él pareció aliviado, como si mi sonrisa lo absolviera. Esa noche, doblé el vestido y lo puse en mi pequeño bulto. Lo usaría, sí, pero no para ir a la hacienda. Lo usaría para huir. Sería mi armadura, comprada con el precio de mi libertad, y la usaría para reconquistarla. El día de la entrega fue fijado. Sería en una semana, el sábado. El tiempo se estaba agotando. El miedo y la urgencia se mezclaban dentro de mí, creando una energía extraña, una calma aterradora. Ya no lloraba, actuaba. Cada gesto mío era calculado. Ayudaba a mi madre con un celo renovado, memorizando el olor de la cocina, el tacto de sus manos, el sonido de su respiración. Me estaba despidiendo en silencio, grabando cada detalle del mundo que estaba a punto de dejar atrás. La noche antes de mi fuga, mamá me abrazó con más fuerza de lo normal. «Reza, mija», susurró. «Pídele a la Virgen que te proteja». Recé, pero no pedí protección para la vida en la hacienda. Pedí valor para el camino. Pedí perdón por desobedecer. Y pedí que, un día, mi madre entendiera que no estaba huyendo de ella. Estaba huyendo para poder, un día, ser alguien de quien ella se enorgulleciera de haber criado. Una mujer que no dejó que apagaran su luz. La noche elegida fue un viernes, víspera del día en que don Ricardo vendría a buscarme. El aire estaba cargado de una tensión palpable. Durante la cena,
Nadie habló. Papá bebió más tequila de lo normal. Mamá apenas tocó la comida. Sus ojos me seguían, llenos de un dolor que era casi físico. ¿Acaso sabía? ¿Acaso sentía lo que estaba a punto de hacer? Nunca lo sabré. Esperé por horas, acostada en mi petate, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que pudieran oírlo. El sonido de la respiración pesada de mi padre y los sollozos ocasionales y ahogados de mi madre eran la banda sonora de mi vigilia. Finalmente, alrededor de las 3 de la mañana, el silencio se hizo completo. Me levanté con el cuidado de un gato. Me puse mi vestido nuevo, el de flores azules. Estaba frío contra la piel. Tomé mi pequeño bulto, ya preparado, y la imagen de la Virgen. Di un último vistazo a la casa dormida. Una parte de mí quería llorar, despedirse, dejar una nota, pero no podía. Cualquier vacilación podría ser fatal. Salí por la puerta de atrás, que rechinó bajo. Contuve la respiración. Nadie se movió. El primer contacto de mis pies con la tierra fría y húmeda del patio fue un shock. El frío me despertó. Me recordó la realidad de mi decisión. Crucé el patio, pasando junto a las gallinas dormidas, y llegué al camino de tierra. Y entonces comencé a caminar, y después a correr. La oscuridad era total, excepto por la luz pálida de las estrellas. El camino familiar se convirtió en un lugar extraño y amenazador. Cada sombra parecía un monstruo. Cada sonido del viento en los arbustos parecía un paso siguiéndome. Corría sin mirar atrás, impulsada por el puro terror. El terror de ser atrapada, el terror de don Ricardo. El terror de la vida que me esperaba si fallaba. Mis pulmones ardían. Mis pies, descalzos, eran castigados por las piedras. Tropecé y caí varias veces, raspándome las rodillas y las manos. Pero me levantaba y continuaba. El dolor físico no era nada comparado con el dolor que dejaba atrás, y aquel al que me negaba a ir. Después de un tiempo que pareció una eternidad, la carrera se transformó en una caminata rápida y jadeante. Necesitaba guardar mis fuerzas. La adrenalina comenzó a disminuir, dando paso a un cansancio profundo y a una soledad abrumadora. Estaba completamente sola, una pequeña mancha azul en medio de la inmensidad oscura del campo mexicano. Miré al cielo. Las mismas estrellas que brillaban sobre mi casa ahora brillaban sobre mí, una fugitiva. Eran las únicas testigos de mi acto de rebelión. Conversé con ellas, con la Virgen, con el recuerdo de mi abuela. Pedí fuerza, pedí una señal. La señal llegó en forma de un brillo distante en el horizonte. Las luces de los faros de los camiones en la carretera. Estaba en el camino correcto. La visión de esas luces me dio una nueva ola de energía. La carretera era mi puerta de salida. Era la frontera entre mi vida antigua y lo que fuera que viniera después. Apreté el paso. A cada metro, el sonido de los motores se hacía más claro. Un zumbido grave que prometía distancia, movimiento, fuga. El sol comenzaría a salir en pocas horas. Necesitaba llegar a la carretera antes de que la luz del día me expusiera, antes de que mi padre despertara y descubriera mi cama vacía. La noche era mi aliada, y estaba casi al final. Llegué al borde de la carretera en el momento en que el cielo comenzaba a adquirir un tono gris azulado en el este. La carretera era una cinta de asfalto oscuro y agrietado, mucho más ancha e imponente de lo que imaginaba. De vez en cuando, un camión pasaba como un monstruo ruidoso, con sus luces cortando la niebla de la mañana, levantando un viento que sacudía mi vestido y me arrojaba polvo a la cara. Me encogí detrás de un arbusto, con el corazón en la garganta. ¿Cómo haría para conseguir que me llevaran? ¿Quién pararía por una niña sola al borde de la carretera al amanecer? El miedo de encontrar a alguien con malas intenciones era tan grande como el miedo de ser encontrada por mi familia. Vi pasar algunos camiones. Ninguno siquiera disminuyó la velocidad. La desesperación comenzó a instalarse. El sol ya estaba apareciendo, pintando el cielo con colores de naranja y rosa. El tiempo estaba en mi contra. Entonces, vi un camión viejo que venía despacio. La pintura estaba descolorida y soltaba un humo oscuro por el escape. Parecía cansado, como yo. Tomé una decisión. Era ahora o nunca. Salí de detrás del arbusto y fui al acotamiento. Levanté la mano, un gesto tímido, incierto. El camión disminuyó la velocidad y se detuvo unos metros más adelante, con un chirrido fuerte de los frenos de aire. La puerta del pasajero se abrió. «¿Qué hace una muchachita como tú aquí a estas horas?», preguntó una voz grave y ronca. El conductor era un hombre de mediana edad, con un bigote grueso y ojos hundidos y cansados. Tenía el rostro marcado por el sol y la carretera.
Usaba un sombrero raído y una camisa de cuadros gastada. Su mirada no era maliciosa, pero era desconfiada. Yo necesito ir a León, señor. Mi voz salió débil. Mi tía está enferma. Necesito llegar allá para ayudar a mi familia. La mentira salió de mi boca antes de que pudiera pensar. Era una historia débil, pero era todo lo que tenía. El hombre me miró por un largo rato, sus ojos recorriendo mi vestido nuevo, mis pies descalzos y sucios, mi rostro asustado. Vio la contradicción. Vi en sus ojos una batalla interna. La prudencia le decía que siguiera adelante. Pero algo más, tal vez una pizca de compasión, lo hizo dudar. León, para allá voy, dijo finalmente. Pero no suelo dar aventones. Es peligroso, para mí y para ti. Por favor, señor, imploré, las lágrimas que contuve toda la noche finalmente amenazando con escapar. No tengo dinero, pero puedo ayudar a descargar, hago lo que sea. Suspiró. Un suspiro largo, que parecía cargar el peso de todas las carreteras que ya había recorrido. Sube, pero quédate quieta y no me molestes. Y en la primera ciudad, te bajas. La gratitud que sentí fue tan inmensa que me dejó sin palabras. Subí a la cabina alta, el olor a diésel, tabaco y café viejo llenando mis fosas nasales. El interior era estrecho y desordenado, lleno de mapas, periódicos viejos y un termo. Me senté en el asiento del pasajero, encogida en mi rincón, lo más lejos posible de él. El camión comenzó a moverse, y miré por la ventana. El paisaje de mi pueblo se estaba quedando atrás, transformándose en un borrón. La casa de adobe, la iglesia, los campos secos, todo lo que conocía estaba desapareciendo. Una lágrima silenciosa corrió por mi mejilla. Era una lágrima de tristeza por la pérdida, pero también de alivio por la fuga. Estaba en camino a León. Estaba en camino a lo desconocido. El viaje en la cabina de aquel camión fue la primera vez que vi el mundo de verdad. Mi universo, hasta entonces, se resumía al camino de casa a la iglesia, a la tienda, al pozo. Ahora, a través del parabrisas polvoriento, un México que no conocía se desplegaba ante mis ojos. Pasamos por otros pueblos, algunos más grandes que el mío, con plazas más concurridas e iglesias con campanas más imponentes. Vi campos verdes, irrigados por ríos que no sabía que existían. Vi rebaños de ganado que parecían no tener fin. Vi gente diferente, con ropas diferentes, viviendo vidas que ni siquiera podía imaginar. El conductor, cuyo nombre descubrí que era Mateo, no habló mucho en las primeras horas. El único sonido era el ronquido del motor y la radio, que tocaba canciones rancheras que hablaban de amor, pérdida y valentía. Las melodías eran tristes, pero las letras me daban una fuerza extraña. Eran historias de gente que sufría, pero que seguía luchando, como yo. Cerca del mediodía, Mateo se detuvo en un pequeño restaurante de carretera, un lugar sencillo llamado La Curva. El olor a comida me hizo darme cuenta del hambre que sentía. Mi estómago rugía de una manera vergonzosa. «Voy a comer algo. Espera aquí», dijo, ríspido. Bajó, y yo me quedé en el camión, mirando por la ventana. Vi familias comiendo, camioneros riendo y conversando. Me sentí invisible, una espectadora de un mundo al que no pertenecía. Saqué una de mis tortillas secas del bulto y comencé a roerla. Era dura y sin sabor, pero era mía. Unos minutos después, Mateo regresó. Traía en las manos un plato de cartón con arroz, frijoles y un pedazo de pollo, y una botella de refresco. Abrió la puerta y me extendió el plato. «Toma, no vas a llegar a ningún lado con el estómago vacío», rezongó, sin mirarme a los ojos. No supe qué decir. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Fue el primer acto de pura bondad que recibí desde que salí de casa. «Gracias, señor. Dios se lo pague. No agradezcas. Solo come», dijo, dándose la vuelta y regresando al restaurante. Comí con una voracidad que me avergonzó. Cada bocado era un regalo. La comida caliente descendió por mi cuerpo, calentando no solo mi estómago, sino mi alma. Aquel plato de comida significaba que todavía había bondad en el mundo, que tal vez no estaba tan sola como pensaba. Cuando regresó, su mirada era un poco más suave. «¿Tu tía, en qué parte de León vive?», preguntó, mientras arrancaba el camión. El pánico me subió a la garganta. No había pensado en eso. No había ninguna tía. Yo no sé el nombre de la calle, tartamudeé, pero sé llegar si usted me deja en el centro de la ciudad. Me miró de reojo, y supe que no me creía, pero, para mi alivio, no insistió. «Está bien, niña. En el centro, entonces». El resto del viaje fue menos tenso. Incluso me hizo algunas preguntas.
¿De dónde era? ¿Cuántos años tenía? Respondí con medias verdades, con miedo de revelar demasiado. No forzó. Creo que, en el fondo, sabía que estaba huyendo, pero eligió no saber de qué. Cuando las primeras casas de León comenzaron a aparecer al borde de la carretera, mi corazón se aceleró. La ciudad era un monstruo de concreto y ruido, edificios más altos que cualquier cosa que hubiera visto, un mar de autos y personas moviéndose en todas direcciones. Era aterrador y fascinante al mismo tiempo. Yo era un grano de arena llegando a una playa infinita. Era el lugar perfecto para desaparecer. Mateo detuvo el camión cerca de un gran mercado central, el Mercado Aldama. El ruido era ensordecedor. Un torbellino de sonidos me golpeó de una vez. Vendedores gritando, bocinas de autos, música alta saliendo de las tiendas, el zumbido de miles de conversaciones. El olor era una mezcla abrumadora de frutas, carne, especias y contaminación. «Es aquí, niña, el centro», dijo Mateo apagando el motor. «De aquí te las arreglas». Lo miré, con el pánico estampado en mi rostro. «Señor, yo…» me interrumpió, sacando algunas monedas del bolsillo. «Toma, no es mucho, pero te alcanza para comprar algo de comer esta noche. Y un consejo, no confíes en nadie. La ciudad es grande, pero el corazón de la gente puede ser pequeño y oscuro. Mantén los ojos abiertos y la boca cerrada». Puso las monedas en mi mano y cerró mis dedos sobre ellas. Su toque fue rápido, casi paternal. «Vete con Dios, niña», dijo, y por primera vez vi un destello de verdadera preocupación en sus ojos cansados. «Usted también. Y gracias por todo». Bajé del camión. La altura de la cabina al suelo pareció una caída inmensa. Cuando mis pies tocaron el asfalto, me sentí completamente a la deriva. El camión de Mateo partió, su ronquido familiar siendo rápidamente engullido por el ruido de la ciudad. Y entonces, estaba sola. Me quedé parada en la acera por un largo tiempo, solo observando. La gente pasaba a mi lado como un río, tropezando conmigo, sin siquiera notar mi existencia. Eran tantos rostros, tantas expresiones, todas desconocidas, todas indiferentes. La soledad que sentí allí, en medio de esa multitud, era mucho más profunda que la soledad de la carretera oscura. Comencé a caminar sin rumbo, aferrándome a mi pequeño bulto como si fuera un ancla. Entré en el mercado, un laberinto de colores y olores. Puestos vendían de todo, frutas exóticas que nunca había visto, montañas de chiles secos, carnes colgadas en ganchos, quesos, dulces. Todo parecía abundante, vibrante, vivo. Era un contraste brutal con la escasez y el silencio de mi pueblo, pero la abundancia también me asustaba. Todo tenía un precio, y mi dinero era casi nada. Las monedas que Mateo me dio parecían quemar en mi mano. Necesitaba encontrar un lugar para dormir, un trabajo, cualquier cosa. ¿Pero cómo? Yo era una niña de campo, que solo sabía cocinar en fogón de leña y cuidar gallinas. ¿Qué podría hacer en una ciudad como esa? La noche comenzó a caer, y las luces de la ciudad se encendieron, creando un cielo artificial que opacaba las estrellas. El mercado comenzó a vaciarse. Los puestos fueron cerrando. El miedo, que había estado adormecido durante el día, despertó con toda su fuerza. Encontré un callejón oscuro entre dos edificios, detrás de unas cajas de madera vacías. Estaba sucio y olía mal, pero estaba escondido. Me acurruqué allí, abrazando mis rodillas, tratando de calentarme con mi propio cuerpo. El vestido de flores azules, que parecía tan bonito en mi pueblo, ahora estaba sucio y arrugado. Parecía lo que era, una fugitiva, perdida y sola. Comí la otra mitad de mi tortilla seca, con el sabor a polvo y desesperación en la boca. Las lágrimas vinieron sin control. Lloré por mi madre, por el calor de mi cama, por la vida sencilla que había abandonado. Lloré de miedo por el mañana. En esa primera noche, en el corazón de ese monstruo de concreto, me sentí más cerca de rendirme que en cualquier otro momento de mi fuga. Pero entonces recordé la mirada de don Ricardo, y supe que volver no era una opción. Tenía que sobrevivir. Necesitaba encontrar una manera. Los días que siguieron en León fueron los más difíciles de mi vida. La ciudad, que al principio me pareció fascinante, reveló su lado cruel. El dinero que Mateo me dio se acabó al segundo día. El hambre se convirtió en una compañera constante, un dolor hueco en mi estómago. Aprendí a sobrevivir con las sobras. Pedía comida en las puertas traseras de los restaurantes. A veces, un cocinero de buen corazón me daba un pan viejo o un poco de sopa. Otras veces, me echaban con gritos e insultos.
«Vete a trabajar, vagabunda», gritaban. Pero ¿quién le daría trabajo a una niña sucia y asustada? Dormía donde podía, en callejones, en construcciones abandonadas, bajo las marquesinas. El frío de la noche era un enemigo constante. Aprendí a enrollarme como un bicho para conservar el calor. El miedo de ser atacada, de ser vista por la policía, era constante. Vivía en las sombras, un fantasma en medio de la ciudad bulliciosa. Intenté encontrar trabajo. Tocaba a las puertas de las casas, ofreciéndome para limpiar, lavar, cocinar. La mayoría de la gente me miraba con desconfianza y me cerraba la puerta en la cara. Mi apariencia no ayudaba. Mi vestido estaba roto, mi cabello enredado, mi rostro siempre sucio. Una vez, una señora me dejó entrar para lavar su patio. Trabajé por horas, fregando el suelo de piedra con un cepillo duro hasta que mis manos sangraron. Estaba exhausta, pero feliz. Finalmente, un trabajo. Cuando terminé, la mujer inspeccionó el patio, arrugó la nariz y me dio algunas monedas, mucho menos de lo que habíamos acordado. «No limpiaste bien allá en la esquina», dijo señalando una mancha que no salía. «Esto es todo lo que mereces». La humillación fue peor que el hambre. Sentí ganas de arrojarle las monedas a la cara, pero las necesitaba. Me tragué mi orgullo. Agradecí con la voz entrecortada y me fui. Ese día, aprendí que la crueldad podía venir envuelta en una sonrisa falsa y en ropa limpia. Hubo momentos en que pensé en rendirme, en volver a casa y aceptar mi destino. Sería más fácil, pero el recuerdo del abrazo de mi madre y sus palabras, «No dejes que nadie apague tu luz», me mantenían en pie. La fuga ya no se trataba solo de escapar de don Ricardo. Se había convertido en una prueba para mí misma. Una prueba de que era más fuerte que el hambre, la humillación y el miedo. Una noche, llovía mucho. Estaba acurrucada bajo la marquesina de una tienda cerrada, temblando de frío, empapada hasta los huesos. Me sentía pequeña, insignificante, derrotada. Cerré los ojos y recé, no por comida o refugio, sino por una señal, una pequeña señal de que estaba en el camino correcto. Cuando abrí los ojos, vi a un hombre al otro lado de la calle, cerrando su pequeña tienda. Me vio, dudó por un momento y luego cruzó la calle en mi dirección. Mi corazón se disparó, pero no parecía amenazador. Era un hombre mayor, de anteojos y cabello blanco. Se detuvo frente a mí y me extendió un pedazo de pan y una cobija vieja. «No puedes pasar la noche aquí en la lluvia, niña. Te vas a enfermar», dijo con una voz amable. «No es mucho, pero te ayudará a calentarte». Tomé el pan y la cobija, las lágrimas mezclándose con la lluvia en mi rostro. «Gracias», susurré. Él solo asintió con la cabeza y volvió a su tienda. Aquel pequeño gesto de compasión, en medio de esa noche fría y oscura, fue la señal que pedí. Fue la prueba de que la luz todavía existía, incluso en los lugares más sombríos, y me dio fuerzas para continuar por un día más. León era demasiado grande, demasiado impersonal. Después de algunas semanas de lucha constante, supe que necesitaba salir de allí. Oí a otros vagabundos hablar de Querétaro. Decían que era una ciudad más pequeña, más tranquila, quizás con más oportunidades para alguien como yo. Con el poco dinero que junté de pequeños trabajos y de la caridad, compré un boleto en el autobús más barato que encontré. El viaje fue largo e incómodo, pero por primera vez en mucho tiempo me sentí esperanzada. Era un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. Querétaro era diferente de León. Las calles eran más limpias, los edificios más antiguos y coloridos. Había una sensación de calma en el aire, pero mi situación era la misma. No conocía a nadie, no tenía a dónde ir. Pasé los primeros días repitiendo el patrón de León, buscando trabajo de puerta en puerta, durmiendo donde podía. Pero aquí, la gente parecía un poco menos desconfiada. Quizás mi rostro ya mostraba no la malicia, sino el cansancio y la necesidad genuina. Fue en uno de esos intentos que la suerte finalmente cambió. Toqué la puerta de una casa grande, en un barrio residencial. Una mujer de mediana edad, con un chongo severo y una mirada penetrante, abrió. Su nombre era doña Carlota. «¿Qué quieres?», preguntó. Su voz era áspera. «Estoy buscando trabajo, señora. Lavo, plancho, cocino. Hago lo que sea», dije, con la frase ya ensayada. Me miró de arriba a abajo. Su expresión era una mezcla de desdén y curiosidad. «¿Cuántos años tienes? ¿De dónde eres?». Mentí sobre mi edad. Dije que tenía 15. Inventé una historia sobre haber venido del interior para ayudar a mi familia. «Pareces muy pequeña para tener 15 años», dijo escéptica.
Y estás inmunda. Pensé que iba a cerrarme la puerta en la cara, como todos los demás, pero no lo hizo. Se quedó allí, estudiándome. Espera aquí. Cerró la puerta y me quedé afuera, con el corazón latiendo fuerte. Unos minutos después, regresó con una escoba y una cubeta. El patio de atrás necesita ser lavado. Quiero ver si sirves para algo. Si me gusta tu trabajo, podemos hablar. La esperanza surgió en mí como un sol. Agarré la cubeta y la escoba como si fueran tesoros. Trabajé como nunca en mi vida. Lavé cada centímetro de ese patio. Fregué las juntas de las piedras. Limpié las ventanas por fuera. No estaba solo lavando el suelo. Estaba lavando mi alma, tratando de demostrar que valía algo. Cuando terminé, horas después, estaba exhausta, pero el patio brillaba. Doña Carlota vino a inspeccionar. Caminó por todo el lugar, pasando el dedo en algunos puntos, su rostro impasible. Finalmente, se detuvo frente a mí. No está mal, admitió, lo que, viniendo de ella, sonó como un gran elogio. Necesito a alguien para ayudar en la casa, limpieza pesada, lavar la ropa en el lavadero. El trabajo es duro y el pago es poco. Duermes en un pequeño cuarto en el fondo y comes las sobras. ¿Aceptas o no? Las lágrimas brotaron de mis ojos. Un techo, comida, un trabajo. Era más de lo que había soñado en las últimas semanas. Acepto, señora. Acepto. Muchas gracias. No me agradezcas todavía. Agradece si duras una semana, dijo dándome la espalda. Ahora entra. Ve a darte un baño. Apestas. Sus palabras eran duras, pero en ese momento sonaron como música para mis oídos. Lo había logrado. Tenía una puerta abierta. Una puerta a una vida que no era en la calle. Era el comienzo de una nueva fase. Una fase de servidumbre. Sí, pero una servidumbre elegida, no impuesta. Y esa pequeña diferencia, para mí, significaba el mundo entero. La vida en la casa de doña Carlota era reglamentada y difícil. Era una viuda rica, que vivía sola en su casa enorme y silenciosa. Era una mujer amargada, de pocas palabras y muchas exigencias. Todo tenía que ser impecable. El suelo tenía que brillar, la platería relucir, la ropa ser planchada sin una sola arruga. Mi cuarto era un cubículo en el fondo de la casa, junto al área de servicio. Tenía una cama dura, una pequeña ventana que daba a un muro y un clavo en la pared para colgar mi poca ropa. Pero para mí era un palacio. Tenía una puerta que podía cerrar, un techo que me protegía de la lluvia. Después de semanas durmiendo en la calle, esa cama dura parecía la más suave del mundo. Mis días comenzaban antes del amanecer y terminaban mucho después del atardecer. Yo era la primera en levantarme y la última en dormir. Mis tareas eran las más pesadas: fregar el suelo de rodillas, lavar montañas de ropa en el lavadero de piedra, cargar cubetas de agua, limpiar el hollín de la chimenea. Mis manos, que ya eran callosas por el trabajo en el campo, se volvieron aún más ásperas y llenas de pequeñas heridas. Doña Carlota me observaba con ojos de halcón. Cualquier error era recibido con una reprimenda severa. No te pagan para pensar, niña. Te pagan para hacer, solía decir. Nunca me llamaba por mi nombre. Siempre era niña o tú. A pesar de la dureza, estaba agradecida. Tenía comida todos los días, aunque fueran las sobras. Tenía un lugar seguro para dormir. Y lentamente estaba ahorrando cada centavo que me pagaba. Guardaba mi pequeño salario en una lata de galletas vacía, escondida debajo de mi cama. Ese dinero era la prueba de mi independencia. Había otra empleada en la casa, una cocinera llamada Soledad. Era una mujer mayor, callada y resignada. Al principio, apenas me hablaba, quizás por miedo a desagradar a la patrona, pero, con el tiempo, comenzó a compadecerse de mí. A veces, guardaba un pedazo de pan dulce para mí, o me dejaba descansar por unos minutos en la cocina, lejos de los ojos de doña Carlota. «Eres muy joven para trabajar tanto», me dijo un día, en un susurro, mientras lavábamos los platos juntas. «¿Qué te trajo aquí?». Le conté una versión editada de mi historia, omitiendo los detalles más dolorosos. Escuchó en silencio, sus ojos llenos de una tristeza comprensiva. «Muchas de nosotras tenemos historias parecidas, niña», dijo al fin. «Este mundo no es amable con las mujeres, pero tú tienes fuego en los ojos. No dejes que esta casa lo apague». Las palabras de Soledad, así como las de mi madre, se convirtieron en un mantra para mí. No lo dejaría. El trabajo duro no me rompía, me fortalecía. Cada día que sobrevivía en esa casa era una pequeña victoria. Estaba aprendiendo a ser disciplinada, a ser resiliente. Estaba forjando una nueva versión de mí misma, una versión que no dependía de nadie. Y aunque doña Carlota era dura, ella,
Sin saberlo, me dio un regalo inestimable. Me enseñó el orden, la limpieza, la eficiencia y, lo más importante, me dio un refugio, un lugar donde pude dejar de correr y comenzar, lentamente, a reconstruir mi vida, ladrillo por ladrillo, en el pequeño cuarto del fondo. Pasé casi 2 años en la casa de doña Carlota. El trabajo seguía siendo duro, pero me acostumbré a la rutina. Crecí un poco. Mi cuerpo de niña comenzó a tomar formas de muchacha. Aprendí a ser invisible, a moverme por la casa sin hacer ruido, a anticipar los deseos de la patrona. Ahorré mi dinero religiosamente. La lata de galletas debajo de mi cama se estaba volviendo pesada. Mi único momento de libertad era en las mañanas de domingo, cuando doña Carlota me mandaba al mercado a comprar algunos ingredientes frescos para la semana. Amaba esas idas al mercado. Era mi oportunidad de ver el sol, de oír el ruido del mundo, de sentirme parte de algo más grande que esa casa silenciosa. Fue en una de esas mañanas que conocí a doña Elena. Era dueña de una pequeña fonda, un restaurante sencillo y concurrido cerca del mercado, que servía comida casera a los trabajadores de la región. El olor que salía de ese lugar era divino, una mezcla de frijoles cocidos, tortillas frescas y chiles fritos. Era el olor de mi infancia. Un día, me armé de valor y entré. Usé algunos de mis ahorros para comprar un plato de chilaquiles. Me senté en un rincón y comí despacio, saboreando cada bocado. Era la mejor comida que había probado en años. Doña Elena, una mujer robusta, de sonrisa fácil y cabello canoso recogido en una trenza, me observaba desde el mostrador. Tenía una mirada bondadosa, que parecía ver a través de mi ropa sencilla y mi expresión seria. «¿Te gustó, mija?», preguntó, acercándose a mi mesa. «Estaba delicioso, señora. Lo mejor que he comido», respondí, sinceramente. «Tú no eres de aquí, ¿verdad? Tu acento es del interior», asentí. «¿Y para quién trabajas? Siempre te veo pasar por aquí los domingos, siempre con esa cara seria». Dudé por un momento, pero algo en su sonrisa me hizo confiar. «Trabajo para doña Carlota, en la casa grande de la colina». La expresión de doña Elena cambió. «Ah, la viuda de corazón agrio. Lo siento, niña. Ese lugar debe ser una prisión». Sus palabras me sorprendieron. Alguien entendía. A partir de ese día, comencé a ir a la fonda de doña Elena todos los domingos. A veces, solo tomaba un café, pero ella siempre me daba un pan dulce o un taco extra. Conversábamos un poco. Le conté más sobre mi vida, todavía con cautela, pero con más apertura. Nunca me juzgó. Solo escuchaba, con una sabiduría que solo la vida puede dar. Se convirtió en mi amiga, mi confidente, la figura materna que tanto extrañaba. La fonda se convirtió en mi refugio, un lugar donde no era la niña, sino Cuquita, un lugar donde podía sonreír sin miedo. Un domingo, llegué a la fonda más abatida de lo normal. Doña Carlota había tenido un ataque de ira y había roto un jarrón valioso, echándome la culpa y descontando el valor de mi salario. Me sentía tratada injustamente e impotente. Doña Elena se dio cuenta al instante. Me llevó a la cocina, me dio un vaso de agua con azúcar y me dejó llorar. «Basta, Cuquita», dijo, con la voz firme pero cariñosa, después de que me calmé. «Ya has aguantado suficiente. Eres inteligente, trabajadora. Mereces más que ser el tapete de esa vieja amargada. ¿Por qué no vienes a trabajar para mí?». La miré sorprendida. «¿Trabajar para usted?». «Sí. No puedo pagarte mucho al principio, pero te daré un lugar para dormir, comida de verdad y, lo más importante, respeto. Puedes ayudarme en la cocina, a servir las mesas. ¿Qué me dices?». La oferta era un salvavidas. Era la oportunidad de salir de la sombra de doña Carlota y entrar en la luz de esa cocina cálida y acogedora. Era un paso gigantesco hacia mi propia vida. «Yo acepto, doña Elena», dije, las palabras saliendo con una fuerza que no sabía que tenía. «Acepto». Ese día, volví a la casa de doña Carlota con un nuevo propósito. Ya no era una prisionera esperando la sentencia. Era una mujer a punto de dar el siguiente paso hacia su libertad. Tomar la decisión fue la parte fácil. La parte difícil fue confrontar a doña Carlota. Esperé hasta el final del día, cuando ya había terminado todas mis tareas. Toqué la puerta de la sala donde ella leía su periódico. Mi corazón parecía un tambor. «¿Qué es?», preguntó, sin levantar la vista. «Con permiso, señora. Vine a decir que me voy». Finalmente me miró, sorprendida e irritada. «¿Que te vas? ¿A dónde? ¿A volver a la alcantarilla de donde te saqué?». «No, señora. Conseguí otro trabajo». «¿Otro trabajo?», rió, un sonido seco y sin humor. «¿Quién te daría un trabajo a ti?».
Nadie va a tener la paciencia que yo tuve contigo. Eres una ingrata, niña. Después de todo lo que hice por ti, usted me dio un techo y comida, y estoy agradecida por eso, dije, mi voz sorprendentemente firme. Y yo trabajé duro por cada centavo y cada plato de sobras. Ahora quiero otra cosa. ¿Y qué sería?, preguntó con desdén. Respeto, dije, la palabra saliendo con un peso que no esperaba. Se quedó en silencio por un momento, con el rostro rojo de ira. Pues vete, pero no creas que puedes volver aquí a tocar a mi puerta cuando las cosas te salgan mal. No volveré, señora. Esa noche, empaqué mis pocas cosas. Tomé mi lata de galletas con mis ahorros. Dejé el cuarto más limpio que nunca. A la mañana siguiente, salí de esa casa sin mirar atrás. La fonda de doña Elena era lo opuesto a la casa de doña Carlota. Era ruidosa, llena de vida, de olores y de risas. Mi nuevo cuarto era pequeño, en la parte trasera del restaurante, pero era mío, y desde mi ventana no veía un muro, sino un pequeño patio con macetas de chiles y hierbas. Doña Elena era una patrona exigente, pero justa. Me enseñó todo. Aprendí a cocinar de verdad, no solo a calentar sobras. Aprendí los secretos de su famoso mole, la consistencia perfecta de la masa de tortilla, el punto exacto del arroz. Aprendí a tratar con los clientes, a tomar las órdenes, a ser rápida y eficiente. Me llamaba Cuquita. Me presentaba a los clientes como mi ayudante. Me corregía cuando me equivocaba, pero también me elogiaba cuando acertaba. Por primera vez en la vida, sentía que mi trabajo tenía valor, que yo tenía valor. Los días eran largos y agotadores, pero era un cansancio diferente. Un cansancio bueno, de producción, de propósito. Ya no estaba solo sobreviviendo, estaba aprendiendo, creciendo. Con cada tortilla que volteaba en el comal caliente, con cada cliente satisfecho que atendía, sentía que un poco de mi oscuro pasado se disipaba. Las otras mujeres que trabajaban en la cocina, Lupe y Carmen, me acogieron como a una hermana menor. Se reían de mis torpezas, me enseñaban jerga de la ciudad y compartían sus historias conmigo. Tenía una familia elegida. Por la noche, después de que el último cliente se iba y la fonda quedaba limpia, Elena y yo nos sentábamos en la cocina, tomando un té. Ella me contaba sobre su vida, sobre cómo enviudó joven y construyó ese negocio de la nada, con pura fuerza de voluntad. Nadie nos regala nada en esta vida, Cuquita, me dijo una noche. Todo lo que tenemos que ganárnoslo, y el bien más preciado que una mujer puede tener es su independencia. No lo olvides, no lo olvidaría. En esa cocina caliente, rodeada por el aroma de la comida y la sabiduría de doña Elena, finalmente comencé a sanar. La niña asustada que huyó de casa se estaba, poco a poco, transformando en una mujer. Los años pasaron. Cumplí 18, luego 19. Ya no era la ayudante de doña Elena, era su brazo derecho. Cuidaba la fonda cuando ella necesitaba salir, manejaba los pedidos, conocía a los clientes por su nombre. La niña flaca y asustada había dado paso a una muchacha fuerte, de mirada segura y sonrisa fácil. Querétaro era mi hogar, la fonda era mi mundo. Rara vez pensaba en mi pasado. Era una puerta cerrada con llave, y no tenía ganas de buscarla. La imagen de mi padre, de mi madre, de don Ricardo, todo parecía pertenecer a otra vida, a otra persona. Yo era Cuquita, la muchacha de la fonda de doña Elena, y eso me bastaba. Hasta el día en que el pasado tocó a mi puerta. Era una tarde ajetreada. La fonda estaba llena. Yo corría entre las mesas, tomando órdenes, sirviendo platos. Estaba de espaldas a la puerta cuando oí una voz que me heló hasta los huesos. «Una cerveza, por favor». No era la voz en sí, sino el acento, un acento inconfundible, el acento de mi pueblo. Me giré lentamente, el corazón martillando contra mis costillas. Parado en el mostrador, conversando con doña Elena, estaba un hombre que conocía. Era el hijo de un vecino nuestro, un muchacho un poco mayor que yo, llamado Ramón. Había venido a Querétaro por trabajo, como muchos otros. El pánico se apoderó de mí. Si me reconocía, la noticia llegaría a mi pueblo. Mi padre, don Ricardo, sabrían dónde estaba. Mi santuario sería violado. Actuando por puro instinto, giré el rostro y corrí a la cocina, casi tirando una bandeja. «¿Qué te pasa, Cuquita? ¿Viste un fantasma?», preguntó Lupe, la cocinera. «Peor», susurré, con las manos temblando. Me quedé escondida en la cocina, con el corazón en la garganta, espiando por una pequeña abertura en la puerta. Vi a doña Elena servirle la cerveza a Ramón. Conversaron un rato.
No podía oír lo que decían, pero cada segundo era una tortura. Finalmente, terminó su cerveza, pagó y se fue. Esperé unos minutos más, para asegurarme de que se había ido. Cuando volví al salón, mis piernas temblaban. Doña Elena se acercó a mí, con el rostro serio. «¿Ese hombre? Es de tu tierra, ¿no es así?» Asentí, incapaz de hablar. Me preguntó si conocía a una niña llamada María del Refugio, que huyó de casa hace muchos años. Dijo que su padre nunca la perdonó, pero que su madre todavía reza por ella todos los días. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Mi madre todavía pensaba en mí. El dolor y la añoranza, que mantuve encerrados por tanto tiempo, salieron a la superficie con una fuerza abrumadora. «¿Qué le dijo usted?», pregunté, con la voz quebrada. Doña Elena puso la mano en mi hombro. Su mirada era firme y protectora. Le dije que nunca había oído hablar de ninguna María del Refugio. Le dije que mi Cuquita está conmigo desde pequeña, que es como una hija para mí, y que vino de muy lejos, de otro estado. Él agradeció y se fue. La gratitud y el alivio me inundaron, y me derrumbé en lágrimas, allí mismo, en medio del restaurante. Doña Elena me abrazó con fuerza. «Nadie te va a quitar de mi lado, ¿oíste? Nadie te va a hacer daño. Este es tu lugar ahora. Estás a salvo aquí». Esa tarde, el fantasma de mi pasado me había encontrado, pero no me llevó. Al contrario, el susto y la protección de doña Elena sirvieron para solidificar mi nueva identidad. Ya no era la fugitiva, era Cuquita, y tenía un hogar que lucharía por proteger. Ese susto me hizo darme cuenta de que, aunque había huido de mi pasado, siempre sería una parte de mí. Pero ahora tenía la fuerza para enfrentarlo, no con miedo, sino con la certeza de en quién me había convertido. La vida en la fonda volvió a la normalidad, pero el encuentro con Ramón me dejó pensativa. Empecé a darme cuenta de que, por mucho que amara mi trabajo y a mi nueva familia, había una parte de mí que anhelaba más. Veía a las parejas jóvenes que frecuentaban el restaurante, tomadas de la mano, compartiendo sueños, y me preguntaba si algún día tendría eso. El amor era un territorio desconocido y aterrador para mí. Mi única referencia era la promesa a don Ricardo, y eso había envenenado mi percepción sobre los hombres. Mantenía una distancia segura de todos. Era amable con los clientes, pero nunca permitía que la conversación se volviera demasiado personal. Había construido un muro alrededor de mi corazón, y parecía impenetrable. Hasta que Javier comenzó a frecuentar la fonda. Él era un carpintero que trabajaba en un taller cercano. Venía a almorzar casi todos los días. Era un muchacho callado, de hombros anchos por el trabajo, manos callosas, pero con una sonrisa tímida y los ojos más amables que había visto. No era ruidoso como los otros hombres. No intentaba coquetear conmigo de forma grosera. Simplemente se sentaba en la misma mesa en la esquina, pedía el plato del día, comía en silencio, y al salir, siempre me miraba a los ojos y decía: «Gracias». Estaba delicioso, con un respeto que me desarmaba. Al principio, lo trataba como a cualquier otro cliente, pero, poco a poco, comencé a notar los detalles. La forma en que se limpiaba el aserrín del cabello antes de entrar, la forma en que leía un periódico viejo mientras comía, la pequeña propina que siempre dejaba, incluso cuando sabía que el dinero era escaso para él. Un día, llegó con la mano vendada. «¿Qué le pasó?», pregunté, la preocupación en mi voz sorprendiéndome. «Accidente de trabajo. Nada grave», dijo, sonriendo con timidez. «Solo es un poco difícil cortar la comida con una sola mano». Sin pensar, tomé su plato, corté la carne en trozos pequeños y se lo devolví. Se puso rojo como un tomate. «Usted no tenía que hacer eso. No fue nada», dije, sintiendo mi propio rostro enrojecer. A partir de ese día, algo cambió entre nosotros. Nuestras conversaciones se hicieron un poco más largas. Él me preguntaba sobre mi día. Yo le preguntaba sobre su trabajo. Me contó que venía de un rancho cerca de San Juan del Río, que soñaba con tener su propio taller algún día. Yo, por primera vez, hablé un poco de mí. Le conté que trabajaba con doña Elena desde hacía años, que me encantaba cocinar. No le conté sobre mi fuga, pero compartí pequeños pedazos de mi vida presente. Doña Elena, con su sabiduría, observaba todo desde lejos con una sonrisa en el rostro. «Es un buen muchacho ese Javier», me dijo una noche. «Trabajador, respetuoso, no tiene maldad en la mirada». Un sábado por la tarde, después del almuerzo, cuando la fonda estaba vacía, Javier se quedó. Parecía nervioso. «Cuquita, yo quería saber si usted, tal vez,
Le gustaría ir a la plaza mañana por la noche. Va a haber música. La invitación me dejó sin aliento. Nadie nunca me había invitado a salir. El miedo y la emoción luchaban dentro de mí. El miedo me decía que me negara, que mantuviera mi muro intacto. Pero la emoción, la curiosidad sobre cómo sería, era más fuerte. Me encantaría, Javier, respondí, con una sonrisa que no podía contener. Esa noche, apenas pude dormir. Iba a tener una cita de verdad, con el muchacho de los ojos amables. Era aterrador, pero, por primera vez en mucho tiempo, era un miedo bueno, un miedo que venía con la promesa de algo nuevo y hermoso. El domingo por la noche, yo era un manojo de nervios. Doña Elena me ayudó a elegir qué ponerme. No tenía mucha ropa, pero me prestó un rebozo bordado que había sido de su madre. Para darte suerte, dijo, guiñándome un ojo. Javier me esperaba en la puerta de la fonda. Había cambiado su ropa de trabajo por una camisa limpia y pantalones planchados. Se había peinado el cabello mojado hacia atrás. Parecía tan nervioso como yo. Cuando me vio, una sonrisa tímida iluminó su rostro. «Estás muy bonita, Cuquita». Sentí mi rostro arder. «Gracias. Tú también te ves muy bien». Caminamos en un silencio un poco torpe hasta la plaza central. La plaza estaba llena de vida. Familias paseando, niños corriendo, vendedores de globos y algodón de azúcar. Un pequeño grupo de mariachis tocaba en un kiosco, y sus canciones alegres llenaban el aire. Javier me compró un helado de vainilla. Nos sentamos en una banca de hierro, observando el movimiento. Poco a poco, el nerviosismo fue pasando, dando lugar a una conversación fácil y natural. Me habló de su pasión por la madera, sobre los diferentes tipos, los olores, las texturas. Hablaba con un brillo en los ojos que era contagioso. Yo, por mi parte, hablé sobre la cocina, sobre la alegría que sentía al ver a alguien saborear un plato que yo había preparado. Hablé de doña Elena, de cómo me salvó. «Parece ser una mujer increíble», dijo. «Te mira como si fueras su hija». «Y lo es, la madre que la vida me dio», respondí. Mientras conversábamos, yo lo observaba. No había nada en él que me recordara a don Ricardo o a la dureza de mi padre. Su mirada era abierta y sincera. Sus manos, aunque grandes y callosas, eran amables en sus gestos. Me escuchaba con atención, como si mis palabras fueran las más importantes del mundo. En un momento, mientras caminábamos por la plaza, nuestras manos se rozaron. Me miró, como pidiendo permiso, y luego, lentamente, entrelazó sus dedos con los míos. Su mano era cálida y fuerte. El contacto fue un choque eléctrico, pero un choque bueno. Mi corazón se disparó, pero no de miedo, de alegría. No me aparté. Por primera vez, permití que alguien entrara en mi espacio, que tocara no solo mi mano, sino el borde de ese muro que construí con tanto cuidado. Y, para mi sorpresa, el muro no se derrumbó. Simplemente, abrió una pequeña puerta. Cuando me dejó en la puerta de la fonda esa noche, la música de la plaza todavía resonaba en mis oídos. «Disfruté mucho la noche, Cuquita», dijo con voz baja. «Yo también, Javier. Mucho». Dudó por un momento. Luego se inclinó y me dio un beso suave en la mejilla. Fue un gesto rápido, respetuoso, pero que me dejó temblando. «¿Hasta mañana?», preguntó. «Hasta mañana», susurré. Entré en la fonda flotando. Doña Elena me esperaba, fingiendo barrer el suelo, pero con una sonrisa que iba de oreja a oreja. No necesitó preguntar nada. La respuesta estaba estampada en mi rostro. Esa noche, bajo las luces de la plaza de Querétaro, la niña que huyó del destino comenzó a soñar con un futuro que ella misma elegiría, y en ese futuro había un muchacho con ojos amables y manos de carpintero. Mi relación con Javier floreció de forma lenta y natural, como una planta que recibe sol y agua en la medida justa. Nuestras citas se convirtieron en una rutina. Almuerzos en la fonda, paseos por la plaza los domingos, conversaciones al atardecer en la puerta de su taller, con el olor a madera recién cortada en el aire. Con cada día que pasaba, el muro alrededor de mi corazón se desmoronaba un poco más. Con Javier me sentía segura. Podía reír a carcajadas, podía hablar de mis miedos, podía ser yo misma. Nunca me presionó, nunca exigió nada. Simplemente estaba allí, con su presencia tranquila y su apoyo incondicional. Pero había una sombra entre nosotros, la verdad sobre mi pasado. Lo amaba, lo sabía, y sabía que no podía construir un futuro con él basado en una media verdad. Él merecía saber quién era yo, de dónde venía, de qué huí, pero el miedo a contárselo era paralizante. ¿Y si me miraba con lástima? ¿Y si me consideraba una cobarde? ¿Y si me veía como sucia,
la niña que fue prometida a un hombre viejo. Pospuse la conversación por meses, pero el peso del secreto se estaba volviendo insoportable. Doña Elena, con su sensibilidad, se dio cuenta de mi angustia. «Necesitas contárselo, Cuquita», me aconsejó una noche. «El amor de verdad se construye sobre la confianza. Si él es el hombre que creo que es, lo entenderá. Y si no lo es mejor saberlo ahora». Tenía razón. Elegí una noche para contárselo. Fuimos a caminar por un parque tranquilo, lejos del bullicio del centro. Nos sentamos en una banca bajo un árbol antiguo. Mis manos sudaban y mi voz temblaba cuando comencé a hablar. «Javier, hay algo que necesito contarte. Algo sobre mi pasado». Se giró hacia mí, con el rostro serio, y tomó mi mano. «Puedes contarme lo que sea, Cuquita. Estoy aquí». Y entonces, se lo conté. Le conté todo. Empecé con la sequía, la deuda de mi padre, la promesa a don Ricardo. Describí el miedo, la fuga en la madrugada, los pies descalzos en el camino frío. Hablé del hambre y la humillación en León, de la dureza de doña Carlota, de la salvación que encontré en la fonda de doña Elena. Las palabras salieron en un torrente, como si una presa se hubiera roto. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras hablaba. Cuando terminé, el silencio se cernió entre nosotros. No podía mirarlo a los ojos, con miedo de lo que vería. Esperé el juicio, la lástima, el rechazo, pero lo que vino fue un abrazo. Javier me atrajo hacia él y me abrazó con una fuerza y una ternura que me quitaron el aliento. No dijo nada por un largo tiempo, solo me dejó llorar en su hombro, acariciando mi cabello. Cuando finalmente nos separamos, sostuvo mi rostro entre sus manos y limpió mis lágrimas con sus pulgares. Sus ojos amables estaban llenos de algo que no esperaba. Admiración. «María del Refugio», dijo, usando mi nombre completo por primera vez, con la voz embargada por la emoción. «Creía que te amaba por tu bondad, por tu sonrisa, por tu fuerza, pero ahora sé que te amo por tu valentía. Eres la mujer más valiente que he conocido». En ese momento, todo el miedo, toda la vergüenza que cargué por años, simplemente se disolvió. Él no me veía como una víctima, ni como una fugitiva. Me veía como una sobreviviente. Veía mi fuerza. «Nunca fui prometida a nadie», dije, la voz todavía temblorosa. «Siempre fui mía». «Sí», dijo con una sonrisa que llegó a sus ojos. «Siempre has sido tuya, y yo me sentiría el hombre más afortunado del mundo si quisieras ser mía también, por elección». Esa noche, bajo ese árbol antiguo, le dije que sí. Le dije que sí al amor, a la verdad, a un futuro construido no sobre la fuga, sino sobre la valentía. El secreto que me aprisionaba, finalmente, me había liberado. Nuestra boda fue sencilla, como nosotros. Una pequeña ceremonia en la iglesia que frecuentaba doña Elena, con ella y el dueño del taller de Javier como nuestros testigos. Lupe y Carmen, mis amigas de la fonda, hicieron mi vestido. Fue un día de sol, lleno de sonrisas y lágrimas de felicidad. Doña Elena lloró como si estuviera casando a su propia hija. Nos quedamos en Querétaro por un año más. Javier continuó trabajando como carpintero, y yo, en la fonda. Pero poco a poco, un nuevo sueño comenzó a tomar forma. Ambos éramos de campo. Amábamos la ciudad, pero extrañábamos la tierra, el silencio de la noche, el cielo lleno de estrellas. «Me gustaría tener mi propio taller, Cuquita», me dijo Javier una noche. «Un lugar donde pueda trabajar con mis propias manos, sin tener un patrón diciéndome qué hacer. Y me gustaría construir nuestra casa, con mis propias manos. Y a mí me gustaría tener una cocina más grande», respondí, sonriendo. «Y un pequeño patio para plantar mis chiles y mis tomates, quizás hasta algunas gallinas». El deseo de volver a nuestras raíces era fuerte, pero no a mi pueblo. Ese lugar guardaba muchos recuerdos dolorosos. Decidimos buscar un lugar nuevo, un lugar que fuera solo nuestro. Fue doña Elena quien nos dio la idea. Tenía una prima que vivía en un pequeño pueblo cerca de Dolores Hidalgo, en Guanajuato. Era una región tranquila, de gente trabajadora, no muy lejos, pero lo suficiente para hacer un nuevo comienzo. La decisión fue difícil, principalmente por doña Elena. La idea de dejarla me partía el corazón. «No me estás dejando, mija», me dijo, cuando le conté nuestros planes con los ojos llorosos. «Estás construyendo tu propia vida. Para eso te preparé. Y Dolores Hidalgo no es el fin del mundo. Nos visitaremos. Con su bendición y nuestros ahorros juntos, el dinero de mi lata de galletas y lo que Javier guardó durante años, compramos un pequeño terreno en el pueblo. Tenía una casa vieja de adobe que necesitaba muchas reparaciones y un buen pedazo de tierra. La mudanza fue una aventura. Los primeros meses,
Vivimos en condiciones muy sencillas, mientras Javier, con una determinación incansable, reformaba la casa y construía su taller en la parte de atrás. Yo, por mi parte, cuidé de la tierra. Planté una huerta, compré algunas gallinas. La sensación de la tierra en mis manos, el olor a lluvia en el suelo, era como volver a casa, pero de una manera diferente. Esta vez, la tierra era nuestra, la casa era nuestra, el futuro era nuestro. Abrí una pequeña cocina al frente de nuestra casa. Empecé vendiendo tortillas y platillos sencillos para los trabajadores del campo. La noticia de mi comida se extendió, y pronto mi pequeña fonda se convirtió en un punto de encuentro en el pueblo. La vida era dura. Trabajábamos de sol a sol, pero era una vida honesta, una vida construida con nuestro propio sudor. Y por la noche, cuando nos sentábamos en el porche de nuestra casa, cansados pero felices, mirando el cielo estrellado, sabía que había encontrado mi lugar en el mundo. No era un lugar al que huí, sino un lugar que yo construí, y eso hacía toda la diferencia. Los años en ese pueblo pasaron como las estaciones, cada una trayendo sus desafíos y sus alegrías. El taller de Javier prosperó, se hizo conocido en la región por su trabajo honesto y su habilidad con la madera. Mi pequeña fonda también creció, y me convertí, para muchos, en la cuquita de la buena comida y la conversación amiga. Nuestra casa se llenó de vida. Primero, vino nuestro hijo, Julián. Le di el nombre de mi padre. Fue una forma de perdonar, de entender que él actuó por desesperación, no por maldad. Fue una forma de rescatar lo que había de bueno en él. 2 años después, vino nuestra hija, Elena, en honor a la mujer que me dio una segunda oportunidad en la vida. Criar a mis hijos fue el viaje más grande y hermoso. Les enseñé a cocinar, a cuidar la tierra, a valorar el trabajo. Pero sobre todo, Javier y yo les enseñamos sobre el respeto y la libertad. Le enseñé a mi hija que su voz era importante, que su cuerpo era suyo, que su destino no podía ser decidido por nadie más que ella misma. Le enseñé a mi hijo que la verdadera fuerza de un hombre no está en dominar, sino en proteger y en caminar al lado de quien ama. No éramos ricos, nunca tuvimos lujos, pero teníamos lo suficiente. Teníamos comida en la mesa, un techo sobre nuestras cabezas y un amor que nos sostenía. Teníamos la risa de nuestros hijos corriendo por el patio, el olor a madera del taller de Javier, el aroma de tortillas frescas de mi cocina. Teníamos una vida rica en cosas que el dinero no puede comprar. Vimos a nuestros hijos crecer, convertirse en adultos de bien, trabajadores y de buen corazón. Julián se casó con una muchacha del pueblo y siguió los pasos de su padre, convirtiéndose en un excelente carpintero. Elena, con la terquedad que heredó de mí, decidió estudiar. Fue la primera de nuestra familia en ir a la universidad, en Guanajuato. Se graduó como maestra, un orgullo que apenas cabía en mi pecho. Doña Elena nos visitaba siempre que podía, y nosotros íbamos a Querétaro. Vio nacer a mis hijos, los mimó como si fueran sus propios nietos. Cuando partió, ya viejita, dejó un vacío inmenso, pero también un legado de fuerza y bondad que llevo conmigo hasta hoy. La vida siguió su curso, con sus altibajos. Enfrentamos sequías, enfermedades, dificultades, pero siempre las enfrentamos juntos, Javier y yo, de la mano. El amor que comenzó con un paseo por la plaza se profundizó, se transformó en una asociación inquebrantable, una amistad que el tiempo solo fortaleció. Él era mi puerto seguro, y yo era el suyo. Muchos años después, cuando mi cabello ya estaba blanco y mis hijos ya tenían sus propios hijos, llegó la noticia. Una carta de un primo lejano, que todavía vivía en mi antiguo pueblo. La carta decía que mi padre, Julián, estaba muy enfermo, y que, en sus delirios, llamaba por un nombre, Cuquita. Javier me leyó la carta, pues mi vista ya no era la misma. Cuando terminó, un silencio pesado se instaló en nuestra cocina. Mis hijos, que estaban de visita, me miraron, esperando mi reacción. Una tormenta de emociones se formó dentro de mí, rabia, resentimiento, tristeza, pero también una pizca de compasión. El hombre que me vendió estaba ahora al borde de la muerte, llamando a la hija que él mismo expulsó. «¿Qué vas a hacer, mamá?», preguntó Elena con su voz suave. No lo sabía. Una parte de mí quería ignorarlo, dejar el pasado enterrado, pero otra parte, la parte que heredó la tristeza silenciosa de mi madre, sentía la necesidad de cerrar ese círculo. «Tengo que ir», dije, finalmente, no por él, sino por mí y por mi madre. Javier, como siempre, me apoyó. «Yo voy contigo», dijo tomando mi mano. El viaje de regreso fue extraño.
Las carreteras eran mejores, el paisaje había cambiado, pero la sensación en mi estómago era la misma de esa niña de 13 años. Cuando llegamos al pueblo, parecía más pequeño, más polvoriento que en mi memoria. La casa de mis padres estaba allí, casi igual, solo más envejecida, con la pintura descascarada y el patio descuidado. En la puerta, una mujer de cabello completamente blanco, encorvada por el tiempo y el dolor, me esperaba. Mi madre. Nos miramos por un largo momento, décadas de silencio y distancia entre nosotras. Y entonces, abrió los brazos, y yo corrí hacia ella. El abrazo fue un encuentro de dos vidas, lleno de lágrimas no lloradas y palabras no dichas. Volviste, mija. Sabía que la Virgen te traería de vuelta. Sollozó. Entré en la casa. El olor a leña y maíz todavía estaba allí, pero mezclado con el olor a enfermedad. Mi padre estaba acostado en una cama, en un rincón del cuarto. Era una sombra del hombre fuerte y orgulloso que recordaba. Estaba delgado, frágil, sus ojos hundidos y perdidos. Me senté a su lado. Tardó en reconocerme. Cuando finalmente lo hizo, sus ojos se llenaron de lágrimas. Cuquita, susurró, con voz débil. El orgullo. Me equivoqué. La desesperación. Me cegaron. Cambié mi tesoro por nada. Su mano temblorosa buscó la mía. La sostuve. La rabia que guardé por tantos años se deshizo, dando lugar a una inmensa y dolorosa compasión. Allí, en esa cama, no estaba el hombre que me vendió. Estaba solo un viejo asustado, arrepentido, al final de su viaje. Te perdono, papá, dije. Y, al decirlo, sentí un peso saliendo de mis hombros, un peso que ni siquiera sabía que todavía cargaba. Cuidé a mi padre, me quedé con ellos por unos días. Le conté sobre mi vida, sobre Javier, sobre mis hijos, mis nietos. Le mostré fotos. Vi un brillo de orgullo en sus ojos cansados. Mi padre falleció 2 días después, en paz. En su funeral, encontré a don Ricardo. Era un viejo decrépito, apoyado en un bastón, la arrogancia de antes reemplazada por la fragilidad de la edad. Apenas me reconoció. Me miró, a la anciana al lado de mi madre, y no vio a la niña que un día quiso comprar. Y eso, para mí, fue la mayor victoria de todas. Yo ya no era un recuerdo en su vida. Yo tenía mi propia vida, una vida que él nunca pudo tocar. Después del entierro, regresé a mi pueblo, a mi casa, a mi familia. El círculo estaba cerrado. La herida, finalmente, cicatrizada. Hoy, la vida es tranquila. Javier y yo hemos envejecido juntos. Nuestros cuerpos son más lentos, nuestras energías no son las mismas, pero nuestro amor es un río tranquilo y profundo. Él todavía trabaja en su taller, más por placer que por necesidad, haciendo pequeños muebles y juguetes de madera para los nietos. Yo todavía cocino, pero ahora cocino para una casa llena los domingos, cuando nuestros hijos y nietos vienen a visitarnos. Nuestra casa, que construimos con tanto esfuerzo, ahora es un hogar para 3 generaciones. El sonido que la llena es la risa de mis nietos, corriendo por el patio. El mismo patio donde planté mis primeras semillas de chile. Mi nieta mayor, que se llama María, como yo, tiene 13 años. La misma edad que yo tenía cuando huí. Es inteligente, terca y llena de sueños. Quiere ser doctora, lee libros, estudia, cuestiona el mundo. Tiene una libertad que yo nunca me atreví a soñar. A veces, se sienta conmigo en la cocina mientras hago tortillas y me hace preguntas sobre el pasado. No le cuento todos los detalles sombríos, todavía no. Pero le cuento historias sobre la valentía, sobre la importancia de ser dueña de su propio camino. Abuela, ¿por qué tus manos son tan arrugadas?, me preguntó un día, sosteniendo mi mano en la suya, que era suave y joven. Sonreí y miré mis manos, manos que lavaron patios, que amasaron miles de kilos de masa, que plantaron, que construyeron un hogar. Estas arrugas, mi querida, le dije, son los mapas de mi vida. Cada línea cuenta una historia de trabajo, de lucha, pero también de mucha alegría. Estas manos me enseñaron que uno puede construir un destino bonito, aunque el comienzo sea difícil. Me miró con sus ojos grandes y curiosos, y vi en ella la continuación de mi historia, la luz que mi madre me pidió que no dejara apagar, la luz que doña Elena alimentó, ahora brilla fuerte en los ojos de mi nieta, y sé que ella nunca permitirá que nadie la apague. La paz que siento hoy no es una paz de ausencia de problemas, es una paz conquistada, la paz de quien miró al miedo a los ojos y no retrocedió, la paz de quien eligió el camino difícil, el camino de la libertad, y caminó por él, paso a paso, incluso con los pies descalzos. No soy una mujer importante, mi nombre no estará en los libros de historia,
pero viví, luché, amé, construí. Y al final de cuentas, creo que eso es todo lo que realmente importa. Me siento en la mecedora en el porche de mi casa, el sol de la tarde calentando mi rostro. El olor a tierra mojada sube del jardín, pues acaba de llover. Veo a Javier conversando con nuestro nieto más joven, enseñándole a lijar un pequeño pedazo de madera. La escena es tan simple, tan perfecta, que mi corazón se llena de una gratitud que se desborda. Mi vida no fue la que mi padre planeó para mí, no fue la que la sociedad de mi época esperaba de mí, fue la vida que tallé con mis propias manos, con mis propias elecciones, con mis propios errores y aciertos. Huí para no ser propiedad de un hombre, y en el camino descubrí que la única persona a la que realmente pertenecía era a mí misma. Aprendí que el destino no es un camino recto que se nos impone, es una red de pequeños senderos. Y cada día, con cada decisión, elegimos cuál seguir. Mi gran elección fue hecha en aquella madrugada fría, hace tantos años. Pero las elecciones más importantes fueron las que vinieron después. La elección de confiar, la elección de trabajar, la elección de perdonar, la elección de amar. La valentía, descubrí, no es la ausencia de miedo, es actuar a pesar de él, es dar el primer paso en la oscuridad, con la fe de que el sol en algún momento va a salir, y siempre sale. Mi historia es solo una entre millones, la historia de una niña que dijo no, una abuela que hoy puede sonreír porque, un día, se atrevió a desobedecer. Y si hay algo que me gustaría que quedara, que resonara más allá de mi tiempo, es esto: nunca dejes que nadie decida tu valor, nunca permitas que apaguen tu luz, porque dentro de cada uno de nosotros, por más sencillos que seamos, existe una fuerza capaz de cambiar el rumbo de una vida entera. Así como mi voz encontró un camino hasta ti, espero que mi historia haya tocado tu corazón. Si estas palabras te hicieron sentir, pensar o recordar la fuerza que existe en cada uno de nosotros, te pido que nos ayudes a mantener este espacio vivo. Deja tu like, comenta qué sentiste al escuchar esta jornada, y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Cada gesto tuyo ayuda a garantizar que más historias de valentía, como la de aquella niña de 13 años, continúen siendo contadas y resuenen por el mundo. Gracias por escucharme.